Las buenas, espero que te encuentres bien. Te doy la bienvenida a este Mateando la Buena Noticia, donde compartimos la palabra de Dios, el Evangelio del domingo. Este domingo que vamos a compartir es el domingo de la Ascensión del Señor. Después de Pascua viene la celebración del Señor alrededor de 40 días después de la Pascua, y luego 50 días después viene la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, una vez que Jesús en la Ascensión sube al cielo. La liturgia se sirve de la tradición de Lucas, porque en los Hechos de los Apóstoles, ahora lo vamos a ver, se nos habla de estos 40 días. Eh, Sin embargo, en el Evangelio, si uno busca el final del Evangelio, Lucas 24:50, nos dice que en el mismo día de la Pascua lo llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Eso nos decía el Evangelio de Lucas. Luego, Lucas escribe en los Hechos de los Apóstoles la otra versión de la ascensión, que es quizá la que conocemos todos, porque tiene que ver con la liturgia que celebramos, ¿no? Y que está en la primera lectura de este domingo. ¿En qué consiste? Bueno, leemos la primera lectura de este domingo, ahí tenemos lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles. Ahí donde se habla de 40 días, a Lucas le interesa servirse de esta tradición del pueblo judío de los 40 días. Yo pensaba, es el único que menciona los 40 días, el único, y lo hacen los Hechos de los Apóstoles, no en su Evangelio, que en el Evangelio nos propone la ascensión de Jesús el mismo día de la Pascua. Entonces nos habla de que el proceso del querer en la resurrección es todo un camino y es largo, es todo un itinerario donde Jesús se fue presentando a los suyos, apareciéndose, y 40 viene de los 40 días del diluvio, los 40 años del desierto, el ayuno de Jesús 40 días. Lucas se sirve de toda esa tradición para decirnos el querer en la resurrección también fue un camino importante. El salmo que se lee ese día, este domingo, nos dice: el Señor asciende entre aclamaciones. La iglesia elige esa aclamación de la Sagrada Escritura, de los salmos para ese día de la Ascensión. La carta a los Efesios, digo dos o tres cositas, nos dice en una parte la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Ese mismo poder con el que Dios obra en nosotros, ese mismo poder manifestó Dios en Cristo cuando lo resucitó y lo hizo sentar a su derecha, elevándolo por encima de todo. Y luego, al final de la carta a los Efesios, puso todas las cosas bajo sus pies, ¿no? Para terminar esta introducción, la oración colecta de ese día también nos va dando el sentido de que estamos celebrando en la ascensión. No un ascenso físico del Señor, porque vemos que hasta Lucas nos cuenta dos versiones, ¿no? Y los 40 días lo cuenta solamente él en los Hechos. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan nos hablan de esto. La oración colecta. Gracias, Padre, porque en la ascensión nuestra humanidad, nuestra carne humana, es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la iglesia, Él Jesús, como cabeza de la iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros esperamos alcanzar. Eso dice la oración colecta y nos da el sentido de lo que vamos a celebrar. Ya Jesús llevó toda nuestra humanidad ahí con el Padre. En el prefacio, este ascenso de Jesús, este alejarse, dice: no lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Ese es el sentido de la fiesta de la Ascensión que vamos a celebrar este domingo. El Evangelio que vamos a leer es el Evangelio de Mateo, el final de Mateo. Mateo 28, versículos del 16 al 20. Es así como termina con este evangelio, el evangelio de Mateo. Dice: después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea. Nos detenemos acá, porque Lucas, ¿dónde propone la ascensión del Señor? En Jerusalén.
¿no? Van cerquita de Betania y luego en los Hechos también, lo ubican tanto en Lucas, en el Evangelio como en los Hechos, nos ubica la ascensión en Jerusalén. Mateo nos la propone en Galilea, por lo tanto no es para quedarnos en un lugar físico, sino para captar todo el hondo significado que tiene, así como el número 40 tiene un sentido profundo, también el lugar que a Mateo dedica o, o nos ofrece para que pensemos desde ahí la ascensión. En el Evangelio y en los Hechos de Lucas, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, quedan estas personas mirando al cielo y dice, ¿por qué miran al cielo? ¿No? Tenemos que encontrarlo a Jesús en lo concreto, en la misión. Y algo de eso también vemos en el Evangelio de este domingo, según San Mateo. Vuelvo a leer el comienzo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea. ¿Qué es Galilea? Recuerden que el resucitado dice, vayan a Galilea, que allí me verán, ¿no? Nosotros también hoy, 2026, ¿dónde lo encontramos a Jesús? En Galilea. Por lo tanto, tengo que ir hacia su evangelio, abrir el evangelio y comenzar a leer todo el comienzo de la buena noticia de Jesús, que fue en Galilea. Allí es donde comenzó todo. Galilea podemos llamarle el lugar de esos sueños que se van haciendo realidad con Jesús, del pan compartido, de la mesa larga para todos, donde los pobres son felices, donde Dios es un papá bueno que nos ama incondicionalmente a todos, donde comienza a anunciarnos Jesús esta novedad del reino, la manera de encontrarnos con el Padre, es donde Jesús asciende al cielo según el Evangelio de Mateo. Es el comienzo explosivo en Galilea de la buena noticia, donde hicimos experiencia de compartir con Jesús, lo decíamos hace poco. En Caná de Galilea se le vino compartido de la fiesta del reino, ahí donde Jesús se va a revelar. Galilea de las manos tendidas, del pan para todos, de la preocupación porque nadie se queda afuera, de poner lo poquito que tenemos y Dios hace el resto, multiplicándolo. Es necesario encontrarnos con Jesús, volver a la Galilea de la simplicidad, de la entrega cotidiana. Imaginemos las largas jornadas del Señor, donde lo daban todo, donde se encontraban a la noche y venía la gente y el otro día de madrugada Jesús se encontraba con el Padre, iban a otro lado, no paraban, veía cansado a los suyos que le dice vamos a un lugar a descansar porque no tenían ni tiempo para comer. Ahí, en esa entrega cotidiana, es donde me encuentro con Jesús. Desde allí, de esa cita que Jesús nos hace en Galilea, tengo que salir a desparramar la buena noticia para todos los pueblos. Y nos dice Mateo, en la montaña donde Jesús los había citado. La montaña, sabemos que es un lugar geológico, no nos dice qué monte es. A veces la tradición le da un nombre, no nos dice qué monte. La montaña en cuanto lugar de encuentro profundo con el Señor. Madrugadas enteras iba Jesús a encontrarse con el Padre, a discernir la misión, a contarle de nosotros, de esa buena noticia que se iba gestando y cómo la gente le iba abrazando, sobre todo los más pobres, la resistencia que le ponían los fariseos, autoridades judías, todo eso Jesús iba rumiando largamente en las montañas con el Padre. Por eso montaña es lugar de encuentro, de oración. Resuena también acá el Antiguo Testamento con Moisés. Bueno, desde esa montaña de Galilea, anunciar la buena noticia de este Dios con nosotros para todos lados, ¿no? Nos dice, al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Otra traducción que encontraba nos dice, se postraron ante él los mismos que habían dudado. No importa, una u otra nos hablan de que la duda siempre está mordiendo el caminar de los discípulos, siempre está acechando. Por eso el fundar toda nuestra vida en Él, el encontrarnos frecuentemente con Él en oración, eh, en la montaña que nosotros tengamos como lugar de encuentro, que será el altarcito, la parroquia, el sagrario,
la palabra, porque la duda siempre está. Sin embargo, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que nos dice inmediatamente después el Evangelio de plantearnos que algunas todavía dudaron, ¿no? Acercándose, Jesús les dijo. Lo releo de nuevo. Se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo. ¿Cuál es la reacción de Jesús ante nuestras dudas? La cercanía. No el reproche, no el echarles en cara, bueno, no creyeron en nada. Acercándose, les dijo. Esto es consolador para nosotros. Esto alivia porque también nosotros nos bajoneamos, nos agota el camino, a veces tiendo a acomodarme, a veces dudo de mí, de todo lo que Él sembró en mí y que me llamó a anunciar. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante mis dudas? Bueno, ya está, dejémoslo. Si Él duda, yo le di todo, como a veces nosotros podemos llegar a pensar. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante nuestras dudas? La cercanía. Entonces, también para nosotros, como iglesia que intenta seguir el camino de Jesús, también ante aquella persona, ante el mundo que busca a veces honestamente y que duda, la actitud nuestra tiene que ser acercarnos, ¿no? La cercanía para con estos hermanos y estas hermanas que buscan en lo hondo de su corazón encontrarse con el Señor. Y me envía porque la mejor versión mía y tuya y de todo lo que estamos viendo en este video, siempre, pero siempre va a ser en la misión. La felicidad más plena nuestra es en la misión. Como contracara, si a veces estamos medio tristones, medio bajoneados, pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Lo estás dando todo? Porque a veces tenemos una entrega mediocre que no nos llena y que nos termina conduciendo hacia una infelicidad. Sin embargo, el camino del Señor es la felicidad más plena y eso se da en la entrega. Ante las dudas, ¿cuál es la actitud de Jesús? Bueno, ya está, yo lo di todo, por eso no. La cercanía insistente y terca al lado nuestro, siempre. Y luego le envío, porque confía plenamente en nosotros. Y es consolador, ¿no? Porque dice, algunos dudaron, sin embargo, ¿cómo se comporta con estos dudaron? Bueno, cuando se les soluciona la duda, vengan, no. Acercándose, Jesús los envía porque confía plenamente en ellos. Antes de pronunciar cualquier palabra, antes de decir el vayan, hagan de todo los pueblos, antes de esa palabra, la actitud es lo importante, la cercanía de Jesús. Luego envía, pero lo primero que nos dice Mateo ante estas dudas es, acercándose, Jesús les dijo. El gesto, ¿no? La misión, por lo tanto, es también, nuestra misión como iglesia, es cercanía tanto con los que tienen fe y adoran y están bien comprometidos, como con aquellos que les cuesta un poquito más creer. Continúa el Evangelio, que es cortito el Evangelio. Yo trato de ir puntuando alguna cosita, pero es breve el Evangelio. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misión se funda en el poder de Jesús, no en tu fuerza ni en mi fuerza, que son frágiles, pobres y llenas de duda, como a veces los apóstoles. La misión se funda en el poder de Jesús, en su gracia, en su fuerza que nos acompaña. Yo he recibido todo poder. Vayan, nos dice Jesús. Nuestra misión es clara. Consiste en hacer discípulos y discípulas. Discípulos es el que camina, el que vive con el otro, el que camina tras los pasos del Maestro. Entonces estoy llamado también yo a hacer que todas las naciones caminen atrás de Jesús, tras la huella honda, profunda, humana, cercana que trazó el Señor. Eh, la meta de la misión es que muchos caminen como Jesús. Qué bien que viviríamos, ¿no? Si todos nos comprometiésemos con la buena noticia del Señor. Eh, el espíritu de las bienaventuranzas, donde el Padre nos quiere hermanos y felices, comprometidos unos con otros. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el modo? Lo dijimos recién, como en Galilea. Entonces agarro el Evangelio, lo releo y digo, me meto porque ahí es la palabra de Dios para mí. La palabra del Padre para mí es Jesús. Buena noticia. Entonces tendré que
que compartir con Galilea, caminándonos cerca suyo, enamorándome de sus gestos, sus palabras, de su acercarse al dolor de los demás, de invitarnos a compartir todos, con méritos o sin méritos, la mesa con el Padre. Acá pensemos las parábolas de Jesús que muchas han sido escandalosas, ¿no? La citamos frecuentemente. La fiesta por el Hijo que se las mandó todas, la misma paga para el que trabajó un poquito, el que trabajó toda la jornada. No hay otro modo, no hay otra manera de hacer iglesia al modo de Jesús. No hay otro modo de hacer discípulos y discípulas. Solamente como en Galilea tenemos permitido, así como decíamos hace poco, con el buen pastor, pasar por la puerta de Jesús para llegar al corazón de las ovejas. Hoy también subrayamos esto, el modo es Galilea. Y nos dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizar también es sumergir, por eso me gustaba como idea, ¿no? Sumergiéndolos en la vida de Dios, eh, haciéndolos renacer en ese amor divino que comparten el Padre y el Hijo en el Espíritu, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergirlos, hacerlos renacer en la vida nueva de los hijos e hijas de Dios, en este nuevo modo de vivir que es el Evangelio. Y luego, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Eh, a mí siempre me gusta resumir el Evangelio en, en que Dios es papá y nosotros somos hermanos. Somos sus hijos e hijas y entre nosotros nos tenemos que comprometer hermanos y hermanas. Por eso cuando levanto los ojos le rezo a un Padre Dios y miro hacia el costado y solamente este Padre tiene hijos e hijas y yo tengo hermanos y hermanas, no hay otro. Entonces me tengo que comprometer con eso, con amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, decíamos, o como el Evangelio de hace poquito, o como Jesús lo ama. Ese es el Evangelio, un Padre que ama, eso es lo que Jesús hizo y enseñó. Que nuestro Padre Dios ame incondicionalmente gratis y a todos. Y si tiene que privilegiar, va a privilegiar al más herido, al más cascoteado, al que tuvo menos oportunidades, al más pobre, al más desdichado. Eh, Nuestra misión es eso, amar como Jesús, gesto amoroso, palabra amorosa del Padre para toda la humanidad. Recordamos Pablo VI, que creo que hablaba de no hay mejor enseñanza que la que da testimonio. Entonces, todo enseñando a cumplir todo lo que yo les he mandado. ¿Cuál es el mejor modo de enseñar? Parafraseamos a Pablo VI, Evangelio Nunciandi, creo, 41, dando testimonio. Ahí es donde somos más veraces, más creíbles. Como a veces nos acobarda, porque la misión es grande, porque no sé si voy a estar a la altura, porque soy frágil como los apóstoles, tengo dudas, me postro, pero más o menos, me propongo un montón de veces cambiar y vuelvo a caer, dije que este año iba a hacer tal cosa y la verdad que no, me iba a comprometer más en la iglesia, después me comprometo y termino quejándome. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Porque sabemos que la empresa, y Él lo sabe, confía plenamente en nosotros, pero sabe que la misión es enorme. Yo estaré siempre con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Porque me acobardan, porque soy tibio, soy mediocre, porque Señor, llama a otro porque yo para esto no sirvo. Tranquilo, yo estaré siempre con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y quiero correr, me quiero tirar la toalla, quiero que Jesús llame a otro, yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión se funda en el poder del yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan que todos sean amigos nuestros, discípulos nuestros, bauticen y enseñen. Eh, La iglesia nunca tiene que olvidar estos inicios del Señor. No solamente porque nos hablan de humildad y de que también nosotros somos pecadores, peregrinos, eh, no nos creemos a veces que estamos a la altura, eh, pero también está bueno porque nos consuela, ¿no? De algún modo, che, los apóstoles también fueron personas como yo, que vivieron con el Maestro, que compartieron con Él, sin embargo, les costaba creer, entenderlo. Bueno, también hay lugar para mí, porque Jesús es demasiado, demasiado para nosotros. Eh,
Por eso me gusta que releamos nosotros en nuestro corazón esta frase tan linda. Yo estaré siempre con ustedes. Decirlo en singular. Yo estaré siempre con vos, te dice Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. No hay momento de tu vida en que estés solo porque Jesús te aseguró esa compañía que te transforma en misión. Así termina el Evangelio de Mateo. Ahí terminó. Mateo 28, no hay más. ¿Cómo termina el Evangelio? ¿Qué es la última palabra en Mateo que Jesús te regala? Yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y de ese modo termina el cometido, ¿no? de todo el Evangelio. ¿Cómo comenzaba el Evangelio? ¿Quién es Jesús en el Evangelio de Mateo para nosotros? El Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Y cómo termina el Evangelio? Yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Emanuel para siempre, ese Dios con nosotros que caminó, que como decíamos en la oración del prefacio, no se aleja para apartarse, sino para llevarnos consigo, como decíamos en los evangelios anteriores. Ese es el Emanuel, el Dios con nosotros para siempre. Tanto Mateo como Lucas, ambos coinciden en la misión. No que nos quedemos mirando al cielo, miremos a nuestro alrededor y comprometámonos con compartir la buena noticia de Jesús, ¿no? Gesto amoroso, palabra amorosa del Padre para cada uno de nosotros, Dios con nosotros para siempre. Celebremos esta hermosa fiesta de la Ascensión. Ojalá te sirvan estas palabras, que las puedas compartir. Si te sale alguna, la comentas abajo y también que la puedas compartir con alguno que creas que lo anda necesitando. Que Dios te bendiga y que tengas una linda fiesta de la Ascensión del Señor.